Ok, bueno, comencemos. Del barro al oro. Este título eh, llama un poco la reflexión, porque nos invita a pensar en dos cosas que por ahí pueden ser muy contrastantes. Por un lado, tenemos algo tan sagrado, tan valioso en estos tiempos como el oro, ¿no? ¿Quién no quisiera tener oro que vale mucho dinero, con lo cual seguramente para muchos puede solucionarle la economía, ¿no? Y que es contrastado con el barro, ¿no? Eh, que nos da la idea de algo sucio, algo de lo cual te tienes que limpiar, ¿no? Y justamente vamos a ver esa transición en este tema. Para esto, concentrémonos en esto. Imaginemos que vemos un desierto abrasador donde hay una multitud de personas caminando, ¿no? En un desierto, pongámosle a 40 grados de calor, hay mucha gente caminando y caminando y caminando y caminando lentamente. Tenemos a hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Esta gente, este es un pueblo, es el pueblo de Israel caminando por el desierto de Egipto, ¿ok? Israel significa el que lucha con Dios. Ahora, también puede significar que el que Dios pelea junto a su pueblo, ¿ok? Entre esta multitud de gente hay una persona en el cual tenemos que enfocarnos. Esta persona se llama Bezalel. Este no es un predicador, tampoco es un guerrero, no es un, no es alguien que, que tenga tal vez una autoridad dentro de la comunidad, ¿no? Es un artesano. Sus manos que moldearon barro en la esclavitud egipcia para ídolos y también para ciertas estructuras opresoras, ¿no? Recordemos que este pueblo, Israel, estaba siendo esclavizado por los egipcios. Y en este contexto, lo que los mandaban a hacer eran eh, esculturas, hacían estas grandes estructuras para poder hacer edificios, hacer diferentes construcciones, ¿no? Y estas manos que moldearon estas cosas en esclavitud van a ser llamadas por Dios para transformar justamente ese barro con el que moldeaban en oro. ¿Ok? Para eso veamos este pasaje, Éxodo 1 del 13 al 14, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Éxodo 1 del 13 al 14. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y subrayamos esto, les amargaron la vida con dura servidumbre, ¿no? Este pasaje nos describe cómo los egipcios obligaron a los israelitas a trabajar muy duro con ladrillos, con barro, específicamente con sus manos. Y de nuevo, amargando sus vidas. ¿Ok? Y este barro lo que simboliza es un arte sin alma, el servicio al poder injusto que endurece el corazón. Podemos verlo tal vez reflejado en la forma en cómo podemos afrontar nuestro trabajo rutinario, más allá de lo que podamos hacer dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas personas eh, tienen un trabajo de lunes a viernes o tal vez de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, y viven en esta rutina? Y parece como cuando las horas no avanzan, los días son iguales, ¿no? Y de a pocos te vas endureciendo.
No te estás volviendo como una máquina, ¿no? Que solamente sirve para determinada cosa y los fines de semana lo único que quieres es descansar o entretenerte de alguna forma. Pero sobre todo, descansar, ¿ok? Pero sin embargo, y ojo con esto, sin embargo, Dios no va a despreciar nada de eso, sino que lo va a redimir. Lo que sirvió para el faraón se convertirá en oro para el tabernáculo, transformando la opresión en presencia divina, ¿no? Y Dios va a hacer lo mismo con nuestras historias, con nuestras rutinas. Todo lo nacido en el dolor, en la angustia, tal vez en el sufrimiento o ignorancia, Dios lo va a santificar, ¿no? Ahora, concentrémonos en este personaje, Bezalel. ¿Quién es Bezalel, no? Pues él nació en la esclavitud. Él, desde que nació, no sabía, no tenía conciencia de lo que era una persona libre. Tal vez lo veía en los egipcios, ¿no? Pero no sabía en carne propia qué cosa era ser libre. Nació para servir, básicamente, para ser esclavo. Y en esa esclavitud, él aprendió a tallar, a fundir metales y a trabajar en madera y en otras cosas más, ¿no? Todo esto en los talleres egipcios, que son paganos, ¿no? Llenos de elementos muy ajenos a su cultura, a su tradición, ¿no? A lo que, a lo que Abraham, su padre, sus antepasados, Isaac, Jacob, les transmitían a ellos. Estaba impregnado de todo este mundo egipcio. Pero ¿sabes qué? Dios lo llama por su nombre. Y esto es importante. En Éxodo 31, del 2 al 3, ¿no? Y este pasaje dice así. Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hasta sabía su descendencia, ¿no? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Y esto es importante porque Dios no le pide olvidar nada de lo que él ha aprendido, pero nada. Dios lo redime y lo llena del Espíritu. Y esto nos revela que Dios llama no solo a los predicadores, no solo a los misioneros, no solo a los maestros de escuela dominical, sino también a artistas y creadores. Su arte no es un adorno, ¿ok? No es algo que simplemente decora un lugar que está puesto ahí que después lo puedes sacar cuando quieras. Y escucha bien esto, es el misterio divino tomando forma. ¿Cuántas veces es que vemos el arte? Me refiero a la danza, la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, como algo mundano, algo prohibido, ¿no? Como algo que tal vez no tenemos que acercarnos a eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios lo va a consagrar y lo va a hacer para su propósito, ¿ok? Hay que recordarlo bien esto. ¿Cuántos músicos, personas tal vez que hacen algún tipo de artesanía, muchas veces se sienten eh, rechazados o tal vez confundidos porque tal vez la iglesia no entiende lo que hacen, ¿no? Pero ¿sabes qué? De nuevo, Dios va a usar eso y lo va a redimir para su propósito, para sus planes. Enfoquémonos ahora en este tabernáculo, ¿ok? Porque Bezalel había sido llamado por su nombre para que pueda construir ese tabernáculo y todos los elementos que habían adentro. Pues el tabernáculo es una copia y sombra de las cosas celestiales, como dice Hebreos 8:5. Cada detalle que está ahí, es decir, el arca, el candelabro, los querubines, hasta las mismas ropas de los sacerdotes, cada cosa simboliza a la obra de Cristo. Bezalel, y esto es importante, porque recordemos que cuando Bezalel
comenzaba a construir, a planificar la construcción del tabernáculo, ya había pasado un acontecimiento importante antes de esto, que era la idolatría del pueblo de Israel. Y Bezalel lo que vio fue a un montón de gente esperando a Moisés, aburriéndose de esperar a Moisés y reemplazar a Dios por un ídolo, ¿no? Un becerro de oro. Juntaron de diferentes casas, juntaron todo el oro que podían, lo fundieron y formaron una imagen, ¿no? Un becerro de oro. La escritura nos dice de que después estas personas, los responsables de la construcción de este ídolo, Dios los castigó. Y Bezalel vio todo eso, presenció la idolatría del becerro de oro, ¿no? La Biblia no nos dice exactamente cuál fue su reacción con todo esto, pero el hecho de que esté vivo después de estos acontecimientos nos dice que Dios preparó su corazón y también que él tuvo el discernimiento para no entrar en estos asuntos, ¿no? Y Dios justamente lo va a usar para consolar al pueblo con promesas de perdón, anunciando al último Adán. Recordemos que en el Génesis, Adán cayó, pecó, y por ese error, por ese pecado, es que toda la humanidad está, nace fuera de la presencia de Dios, ¿no? Esta imagen y semejanza de Dios está distorsionada y nacemos con esta distorsión, ¿no? Pero a través del arte de Bezalel, en esta construcción del tabernáculo, es que podemos ver este anuncio del último Adán o el segundo Adán que restaura esa imagen, la imagen de Dios. Por eso es que su arte, lleno del Espíritu, se convierte en sombra o en un eco, un anticipo de lo eterno. ¿Ok? Bezalel se formó en Egipto, ¿no? Ya vimos que ahí en los talleres de Egipto, en un contexto fuera de su tradición. Pero eso no es un error, es lo que en teología le llaman gracia común, que Dios permite que florezca la sabiduría del mundo para que el hombre pueda cosecharla, que pueda administrarla. Reconocemos que la sabiduría del mundo es, es provechosa, ¿no? Cada cosa que tenemos en nuestros hogares no necesariamente es hecha con manos cristianas. O sea, esto de aquí, este micro, todas las cosas que ven, no necesariamente son cosas cristianas. Fueron hechas con manos de gente que probablemente no conoce de la gracia de Dios. Pues reconocemos que hay sabiduría en el mundo, pero es incompleta. Se completa con Cristo. ¿Ok? Por eso es que de una u otra forma Dios permite que florezca esta sabiduría para que también pueda formar a su pueblo. Un teólogo, Abraham Kuyper, dice que no hay una sola pulgada en el mundo sobre la cual Cristo no diga esto es mío. ¿Ok? El arte le pertenece a Dios y cuando lo toca, lo redime en oración y en profecía. En eso es lo que lo convierte Dios. Un artista, un pintor llamado Makoto Fujimura, llama al arte una liturgia devocional, ¿no? Donde crear es orar, es interceder, no es simplemente un trabajo cualquiera, es algo sagrado, ¿no? Y yo te quiero preguntar, les quiero preguntar a todos los que nos están viendo esta noche, ¿cuántos besaleles hay aquí entre nosotros? Formados tal vez en contextos seculares, ¿no? En espacios no cristianos, tal vez en espacios eh, no muy aceptados. ¿Cuántos besaleles hay así aquí, ¿no? Pues sabes, Dios no va a rechazar ese barro con el que construyes, sino que lo va a transformar en oro. Cualquier
cosa que tú hagas, Dios lo va a transformar, lo va a redimir. Cuéntame, ¿qué hay en tus manos? ¿Qué hay? ¿Dejarás que el Espíritu lo redima? Hablemos del tabernáculo. Ese tabernáculo, que fue la comisión de Bezalel, era un espacio, al final era una carpa o una tienda que tenía que movilizarse, porque el pueblo estaba siempre en movimiento y tenía que movilizarse, tenía que armarse y desarmarse, ¿no? Se armaba cada vez que el pueblo tenía que detenerse. Y es el lugar donde el cielo va a tocar la tierra, ¿no? Es el punto de unión entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Lo 100% divino y lo 100% humano, ¿no? Es el lugar donde eh, Dios habita entre nosotros. Pero de nuevo, es un anticipo de algo, ¿ok? El arte nos va a revelar lo divino, cada detalle que hay en este tabernáculo. Como vimos, no es un templo fijo, es algo movible, algo que está acompañando al pueblo. Cada elemento en este lugar apunta a algo mayor. Y de nuevo eso lo vemos en Hebreos 8:5. Y Bezalel entonces, cuando comenzaba a tallar cada cosa que había ahí con oro, lo que estaba haciendo era tallar profecías silenciosas. Su arte lo que hacía era reflejar ese diseño, porque la Biblia en todo momento nos dice en Éxodo que lo hacía conforme al diseño. Había un diseño, ¿no? Un diseño divino, y él lo materializaba. Si quieres, lo encarnaba, pero era algo que no gritaba, tampoco era entretenimiento, ¿no? El tabernáculo, tras el becerro de oro, es, como diría un teólogo llamado Richard Hess, es el camino de regreso a Dios. No es una propaganda. O sea, el arte tal vez en el mundo se use como propaganda para vender cosas, ¿no? Porque funciona. El arte puede servir para vender, por supuesto, y lo hacen en todo momento. Pero en el contexto que estamos viendo aquí, el arte no es esto. Es encuentro, es perdón, es restauración. Tengamos muy en cuenta eso. El arte redimido, el arte que es usado por Dios, es una denuncia, pero también es consuelo. Makoto Fujimura, el autor que les comentaba hace rato, el pintor, lo llama una vía de la belleza, una oración que intercede. Es así como, por ejemplo, en este pasaje, el más corto de la Biblia, Juan 1:75, las lágrimas de Cristo por Lázaro, ¿no? La Biblia dice, y Jesús lloró, punto, ya está. Dice que de gratis está este pasaje aquí. Pues no, nos invita a pensar en esto, ¿no? Intercesoras que acompañan. El arte también puede servir como estas lágrimas de Cristo por Lázaro. El tabernáculo confronta el pecado del pueblo, la idolatría del becerro, ¿ok? Pero también ofrece gracia. No es algo neutral, es es lo divino materializándose. Nos invita justamente a eso, a pensar en esto que el pueblo no podía darle nombre, ¿ok? Invita sin imponer, ¿no? Simplemente nos sugiere, nos susurra al oído o los ojos, si se quiere, ¿no? Y yo les quiero preguntar, ¿qué arte estamos cultivando? ¿No? Y no solamente en las iglesias, ojo, porque vemos aquí que el tabernáculo se movía, no era un lugar fijo, no era un lugar donde ibas los domingos, es un lugar que acompañaba al pueblo, ¿no? Así como Cristo está en todo momento con nosotros. ¿Qué arte estamos cultivando en la semana? ¿Qué arte estamos cultivando
en la iglesia? ¿Es entretenimiento vacío o es uno que encarna, que denuncia, que consuela? ¿No? A partir de ahora comencemos a ver tal vez las canciones que tocamos los domingos antes de la prédica o después de la prédica. ¿Qué cosas son? ¿Son solamente un tiempo para esperar a que venga el mensaje? ¿O las tenemos que tomar como esto, como encarnaciones de lo divino? Algo que denuncia el pecado, que consuela, ¿no? Que acompaña. Porque vemos que para Dios el arte es muy importante. Por eso lo puso en su centro de adoración, en el tabernáculo, apuntando a algo mayor. Así que después de esto, reflexionemos un poco más en la forma en cómo abordamos lo que hacemos en la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia. ¿Ok? Ahí donde somos tal vez uno más con la cultura y donde tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Ok? Porque vemos de nuevo, Bezalel aprendió en Egipto y aprendió técnicas, aprendió diferentes disciplinas, quizás en prácticas paganas. Pero sabes, de nuevo, Dios va a redimir todo ello. Lo aprendido en el mundo no es inútil. ¿Sabes qué? Está listo para el espíritu. Porque crear es experimentar, es su obrar apuntando al cielo. ¿Ok? Dios nos pide crear, pero que lo hagamos con un propósito consciente, no simplemente para pasar el rato. De nuevo, las canciones, ¿no? Las diapositivas, ¿qué más? Los especiales no solamente son momentos de transición para algo más, son momentos, son liturgias sagradas que en todo momento tienen que apuntar a Cristo. Tengamos mucha conciencia de eso. ¿Ok? Bezalel ha construido ya el tabernáculo. Genial, ya está listo. Y su obra apunta a esta promesa mayor. ¿Y cuál es? La restauración en Cristo. No es lo mismo, y ojo con esto, el arte como un eco, como una sombra, no es lo mismo una sombra que el objeto que hace la sombra. Todo nuestro arte, todo lo que hacemos, tiene que apuntar a algo más. No tenemos que quedarnos en el arte, porque eso sería idolatría. Es como si nos conformáramos con el becerro. ¿Ok? Tenemos que ir más allá. El arte es eso, es una sombra, un eco de la restauración en Cristo. El tabernáculo, veámoslo así, es la sombra, pero Cristo es la luz. Él es todo iluminando el resto. Él es el último Adán o el segundo Adán. Eso lo vemos en 1 Corintios 15 del 45 al 53. Y él llega a restaurar la imagen de Dios que ha sido corrompida por el pecado, con el primer Adán en Génesis. Por eso es que Bezalel ha preparado el escenario para que el verbo se haga carne y habite entre nosotros, como vemos en Juan. Y aquí hay algo interesante, porque esta imagen de Dios, esta creación, porque nosotros somos criaturas de Dios, en Efesios 2:10 les llama poemas, o si quieren, obras maestras. No solo creamos arte, sino somos arte divino. Cristo encarna ese arte divino, que se duele con nosotros, que revela, que sana, pero lo hace con belleza. En muchas iglesias, el arte se ha reducido simplemente a una herramienta o un decorado. No es tomado muy en cuenta. Pero el que nace de nuevo, el redimido, lo que va a buscar es revelación. No solamente la utilidad, el para qué me sirves. No es solo explicación, ¿no? Porque a veces de nuevo vemos el arte y sobre todo
Eso pasa mucho con las películas, no queremos que nos expliquen las cosas, ¿no? Que termine todo como una oración, como si fuera un sermón, pero en pantalla grande, ¿no? Esto de aquí es experiencia, es intuición. Intuición es tener visión, es habitar entre nosotros, es dialogar con la cultura, hablar en un idioma que la gente te pueda entender, ¿no? Que la gente allá en Hidalgo entienda, ¿no? Y esto es clave porque he visto en muchos lugares que a veces se recitan himnos, no sé, del año 70 o 80, por ejemplo, esto de y damos lor. ¿Entendemos qué cosa es lor? ¿No? ¿Lo entendemos? O tal vez lo entendían en ese tiempo cuando se creó ese himno. Pero en este tiempo realmente lo entendemos o solamente estamos cantándolo porque los demás lo hacen. O sea, de nuevo, al crear arte, porque al cantar estamos creando arte, hay que hacerlo con discernimiento, no simplemente repitiendo palabras. ¿Ok? Porque Bezalel diseñó con alma y espíritu su arte, su obrar, su hacer, es presencia, es liturgia sagrada. Y tenemos que recuperar eso, el arte como oración en nuestras vidas. Que nuestras vidas tienen que ser una oración constante, que no se apaga cuando decimos amén, sino que estamos siempre en la presencia de Dios. Y hemos seguido hasta aquí a Bezalel y Dios consagra lo que ha sido profanado y lo transforma y transforma justamente el barro, esto inmundo, esto que te quieres sacar de las manos, lo transforma en oro. Hace del arte, ¿qué cosa? Una sombra de Cristo. ¿Ok? Lo pone este arte en el centro de adoración, como algo que apunta a la presencia divina. Y ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu barro? ¿Tu historia moldeada en opresión o tal vez en silencio? ¿Dónde está? Dejemos que el Espíritu lo redima, lo restaure, le dé un nuevo significado. Porque el arte es para todos. Encarnar belleza, denunciar injusticia, es consolar, es revelar esperanza. Y ahora, esto es clave porque Bezalel no predicaba con palabras. Su obra hablaba y apuntaba a Cristo. Así que te quiero preguntar, y con esto termino, y para tener un tiempo de oración y luego un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué construyes con tus manos? ¿Qué revelas con tu vida? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por permitirnos estar aquí reunidos, tener un momento, un espacio para poder reflexionar un poco en el arte. ¿Qué cosa es el arte? No es simplemente un decorado, no es solamente eh, propaganda. Tú lo tomas y lo usas para que sea una sombra del verbo encarnado. Y así tiene que ser nuestras vidas también. Nosotros somos imagen tuya. Somos tu obra maestra, somos un poema. Enséñanos a hacer ese poema. Enséñanos a que nuestra vida pueda apuntar a Cristo. Que nuestro hacer, aun cuando estamos lejos de nuestra comunidad, pueda también ser intercesión, pueda ser una liturgia, una oración constante. Que lo que hagamos con nuestras manos, que todo aquello que hemos hecho en barro pueda ser usado para tu gloria y ser transformado en oro. Y eso no significa que dejemos de dialogar con la cultura y que solamente hagamos cosas para la iglesia. Porque tú nos pides eso, que no salgamos del mundo, sino que permanezcamos ahí, seamos luz en medio de esa oscuridad. Ayúdanos en todo momento y danos el poder de tu espíritu, tu sabiduría y el discernimiento para justamente eso, poder ser luz y poder impactar a la cultura.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo, por haber estado aquí conmigo y espero que esto sea justamente una introducción a poder reflexionar en el arte, sí, pero más allá del arte, en cómo estamos eh, afrontando nuestras vidas, más allá de lo que hacemos en la iglesia, en cómo nos comportamos y lo que hacemos o lo que dejamos de hacer fuera de los domingos o de los miércoles en el caso de la comunidad Tierra Prometida, que también tiene sus reuniones, ¿no? Cómo, qué cosas hacemos los lunes, qué cosas hacemos los martes, los jueves, los sábados, ¿no? Y bueno, quiero dejar este espacio para preguntas y respuestas o comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quieren tal vez tengan algunas dudas? ¿No? O tal vez hay alguna cosa que no quedó muy claro. Quiero leerlos. Quiero leerlos. Mm, mm, ¿No tienen comentarios? No. Hablen ahora o callen para siempre. Mm, Nada. Bueno, entonces a mí de nuevo solamente me queda agradecer por su tiempo. Ah, ok, hay una pregunta. ¿Cómo se conecta el arte con lo sublime desde la perspectiva cristocéntrica? ¿Cómo se conecta el arte? El arte de por sí es algo sublime. Y como ya vemos, eh, tal vez el arte eh, fuera de la gracia de Dios, o mejor dicho, fuera de su presencia, por lo general va a tener una función más industrial, ¿no? O sea, neces- muchas veces va a querer ser propaganda, va a querer vender algo. Eh, Eso lo vemos en la publicidad, en los comerciales, en los reels, en la música, ¿no? Se han dado cuenta de que hay muchísima, pero muchísima música hoy en día, ¿no? Y a veces necesitan, las empresas, las industrias necesitan que constantemente esté saliendo cosas para poder tener el mercado ahí circulando. Eso no está mal, o sea, es un negocio a las finales y los negocios tienen que sostenerse. Pero el cristiano tiene que hacerlo con discernimiento, ¿ok? Para que se vuelva cristocéntrico, lo que tiene que ser es justamente eso, dejar de ser propaganda, ¿no? O sea, dejar de vender nuestro arte simplemente por dinero y comenzar a pensar en el caminar de Cristo, en sus palabras, en su mirada. Yo siempre voy a enfocar mucho a la mirada de Cristo, ¿no? Como miraba a la viuda, ¿no? Al ciego, al rico, como lo miraba, ¿no? Qué cosas les decía, qué cosas hacía con ellos. Eh, Y buscar justamente eso, a través de lo que hagamos, seamos intercesores de estas personas, ¿no? A veces, eh, a veces pensamos de que el cristiano solamente tiene que hablar de cosas que pasan adentro de la iglesia, ¿no? Y no tiene que hablar de política, no tiene que hablar de, no sé, de deporte, no tiene que hablar
de historia, no tiene que hablar de, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, el cristiano tiene que poder estar ahí, ser intercesor de eso, tiene que ser una voz que denuncia, ¿no? Como le llamo, voz profética, ¿no? Lo que hacía Bezalel anunciaba y anticipaba a Cristo, pero al ser posterior al, al pecado de Israel con el becerro de oro, también era una denuncia, ¿no? Y es curioso, porque el becerro fue hecho de oro, al igual que los utensilios en el tabernáculo. El mismo material, simplemente que uno era pecaminoso, ¿no? Estaba hecho con un propósito de esclavitud. Todo lo que tenga que ver con idolatría al final esclaviza. Pero el arte que hacía Bezalel era redentor, consolaba, daba esperanza. ¿Por qué? Porque no te conformabas con esto, con tal vez una taza o algún utensilio, sino cada cosa apuntaba a Cristo, o en ese tiempo apuntaba a Dios, ¿no? Porque todavía no había mucha conciencia del plan redentor porque es progresivo. Ahora lo podemos ver claro porque toda la revelación ya está en la Biblia, pero el arte fue progresivo. ¿Ok? Por eso es que lo sublime implica apuntar a Cristo. No, o sea, a ver, pongámoslo así, no se queden con mis palabras, vayan a la Biblia. ¿Ok? Esa es la dinámica. Cada persona, cada predicador, anoten y exploren las cosas que dicen y confróntenlos con las escrituras. ¿Ok? Esa es la dinámica. No somos, simplemente somos ecos, no sombras. En teología le llaman tipos de algo más, son anticipos. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Y cómo interpretar lo divino dentro del arte? ¿Qué herramientas necesito para hacerlo? Ok, esa es una buena pregunta. A ver, cuando estudiamos las escrituras, eh, y esto mucho lo hacían los primeros cristianos, los llamados padres de la iglesia, ellos en su tiempo tenían que defender la fe frente a las herejías y sobre todo a otras religiones que también estaban en la cultura. Y lo que hacían ellos era ver a Cristo en todos lados. ¿Ok? Tú levantabas una taza y ahí estaba Cristo. Armabas una carpa, ahí estaba Cristo. Para todos lados estaba Cristo. Cristo, 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 Cristo. Eso es alegoría. ¿Ok? Es simplemente decir, no sé, este teléfono es Cristo porque a través de él nos comunicamos, ¿no? Pero cuando exploramos las escrituras, nos damos cuenta de que la narrativa es progresiva. Y esto es clave porque muchas veces cuando analizamos un pasaje, lo hacemos aisladamente. Y no nos damos cuenta de que viene en un contexto de un libro más grande, donde el plan redentor va de menos a más. ¿Ok? Entonces, cuando aprendemos a ver estos patrones en las escrituras, es decir, como por ejemplo estos utensilios que hacía Bezalel, o el mismo Bezalel, o Moisés, ¿no? Moisés era un profeta que estaba anticipando a una promesa de redención. Abraham también es el padre de la fe, ¿no? De esta misma forma, hay patrones en las escrituras que nos apuntan al plan de redentor. Y cuando aprendemos a, a discernir estos patrones, es que nuestra mente va a comenzar a pensar bíblicamente. Y vamos
a buscar justo estos patrones en en la cultura, perdón. No se trata de ponerle sobreexplicaciones. O sea, de decir que pases por la calle no sé, ves un televisor y digas, no, este es Cristo. No, no se trata de eso. Sino que podemos observar estos patrones que están en las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, eh, y ver justamente estos patrones en la cultura, ¿no? Tal vez el ejercicio más sencillo puede ser con las películas, ¿no? Porque son historias. Por ejemplo, Matrix, ¿no? Nos habla de un redentor, ¿no? De alguien que llega a un mundo post-apocalíptico para salvar a un pueblo, ¿no? Esta narrativa no es similar a la de Moisés, o si quieres, a la de Jesús, ¿no? Pero de nuevo, el arte es un eco, no es, o sea, este personaje de Matrix no es que sea Jesús, pero nos puede apuntar a él, nos invita al diálogo con la cultura para explicar cómo funciona la redención. De nuevo, todo lo que hagamos, todo lo que Dios permite que crezca, que florezca en la cultura, es incompleto y solo se completa con Cristo. Tengamos muy presente eso. Siguiente pregunta, ¿qué dice aquí? ¿Cómo puedo detectar o darme cuenta que mi corazón está desviándose de apuntar a Cristo al hacer arte? Eh, a mí lo que me pasa mucho, y lo voy a hablar desde mi propio testimonio, es cuando trato de ser el que soluciona todo. Cuando quiero ser yo el que dé todas las respuestas. O cuando yo quiero todo el crédito por todo, ¿no? Eh, Inconscientemente, y no nos vamos a dar cuenta hasta que pasa un rato. Pero cuando nos damos cuenta, posiblemente ya hayamos perdido la mirada a Cristo. Y más bien es que estemos construyendo becerros de oro. Dejamos de ser sombra o eco para convertirnos en ídolo. Eso es muy común porque, o sea, el hecho de estar en Cristo no significa que nuestra naturaleza pecaminosa se haya ido. O sea, es algo con lo que tenemos que convivir hasta que podamos tener cuerpos glorificados en la segunda venida. Vamos a tener que siempre convivir con eso. Pero poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de, de estos pequeños detalles. Eh, con la música, con la literatura, o con el cine, o con todo lo demás, es lo mismo. Y sobre todo, justamente en este contexto de industria. Cuando comenzamos a hacer cosas simplemente por cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy un productor musical y le digo a Pepito, ok Pepito, ¿sabes qué cosa? Necesito para mañana 10 canciones. Ya, las necesito, sí, ahorita ya. Ya, y Pepito me va a cumplir con las 10 canciones, ¿no? Le digo, perfecto, ya. Para la otra semana, otras 10. Y así, así, así. Eso es industria, ¿ya? Pepito seguramente va a hacer lo mejor que puede, pero la rutina va a hacer que Pepito comience a pensar si es que es una máquina, es un robot, es un elemento de la industria que en que por la misma rutina se está olvidando de su propósito redentor, de apuntar a Cristo y está apuntando más bien a las necesidades que tiene la industria, ¿no? Porque yo incluso te puedo dar instrucciones, ¿no? Ya necesito 10 canciones que hablen sobre el desamor, otras 5 que hablen sobre, no sé, el divorcio, otras 2 que hablen, no sé, de la adolescencia. Y tú lo vas a hacer, ¿no?
¿no? Pero sin discernimiento de lo que estamos haciendo, simplemente hacemos por cumplir, por, porque nos llegue un dinero a nuestra cuenta bancaria, ahí ya estamos perdiendo el enfoque. ¿Ok? Por eso es que tenemos que pintar luz en la oscuridad y siempre preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Ok? A ver, ¿qué dice aquí? El mayor ejemplo bíblico existente y de vida que tenemos es Jesucristo. En cuanto al Mesías, caminó sobre la tierra. ¿Alguna... Ah, cuando el Mesías caminó sobre la tierra, ¿tuvo alguna expresión de arte? De hecho, sí. eh, y nosotros las conocemos como parábolas. Las parábolas eran cuentos, historias. Eh, no sé si en México pasa eso, pero aquí en Perú, o al menos en Lima, habían zonas en donde por momentos habían unos jóvenes, sobre todo jóvenes eran, que se juntaban a contar historias, se llaman cuentacuentos. Y te contaban así, literalmente, cuentos, historias, ¿no? No sé, había un señor que talaba un árbol y qué sé yo. Eran cuentacuentos. Esa dinámica también estaba presente en los tiempos de Jesús. Le llamaban parábolas, ¿no? Eran narrativas cotidianas, eran reflexiones tal vez sencillas que las podía entender la gente. Y Jesús usaba eso para revelar los misterios del reino. Por eso que la parábola es el reino se parece a, ¿no? Y estas parábolas, y es muy interesante porque estas parábolas no siempre eran historias bonitas, no siempre eran de luces y sombras, ¿no? Eran historias muy crudas, ¿no? El hijo pródigo, el buen samaritano, ¿no? Eran reflexiones que la gente podía entender y tal vez nosotros con 2000 años de diferencia los entendamos de una forma, pero en su tiempo, eh, incluso en algunos casos pueden haber sido polémicas, ¿no? En el hijo pródigo, ¿no? Vemos, escuchamos siempre la historia de el padre que va corriendo donde su hijo y ahorita nosotros como tal vez un papá corriendo por su hijo es muy común, pero en ese tiempo una persona de ese nivel económico no corría, ¿no? Es más, mandaba a otros para que traigan al hijo, pero él no, él corrió hacia su hijo, ¿no? Eso es algo polémico, eso es incluso controversial, y más porque, o sea, las vestimentas de estas personas en esa época no eran como las de nosotros, ¿no? Sino tenían unas túnicas y correr tampoco era muy cómodo, ¿no? Y a veces tenía que levantarse la túnica para poder flexionar bien las piernas y probablemente hacía una corrida un poco graciosa. Y nos va dando conciencia de el sacrificio que tuvo que hacer el padre para ir donde su hijo, ¿no? Igual con el samaritano, ¿no? Toda esa narrativa, ¿no? ¿Qué cosa es un samaritano? ¿No? Tal vez ah, hay un músico que se llama Marcos Vidal que tal vez hace una semejanza contemporánea del samaritano con el gitano, en una canción que justo se llama Parábola, ¿no? ¿Qué cosa es un gitano para nosotros? Yo me he topado una vez con un gitano y o sea, una cosa de tensión, ¿no? Eh, o sea, pensemos en esos detalles, ¿no? Para alguien de esa época, un samaritano no era alguien, no es por ejemplo con un nicaragüense o con un estadounidense, no, o sea, es alguien rechazado, ¿no? O sea, esas cosas tenemos que pensar. Y es interesante porque Jesús usa ese arte, esa, esa dinámica de narración, ese estilo cultural para
de nuevo mostrar las verdades del reino. Y eso nos invita a pensar justamente de nuevo en esta dinámica de Dios, permitir que la cultura florezca para que pueda ser cosechada por manos redimidas y apuntar a su gloria, al plan redentor o a Cristo, ¿no? ¿Cómo identifico el arte en las escrituras? Para comenzar, la Biblia es un libro, o si quieres, un conjunto de libros. Y al tener un libro, o sea, a ver, al tener un libro ya es una obra de arte. Dicho esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está lleno, pero lleno, rebosante de esta dinámica cultural, de usar la cultura para hablar de los misterios del plan redentor. A ver, eh, por ejemplo, ¿no? En Ezequiel vemos una visión de unas carrozas de fuego, ¿no? Una profecía. Y si vemos en la historia,